Listo, buen día chicos. Este video lo hago con el fin de abordar las biomoléculas faltantes en el curso. Entonces hablaremos de las proteínas y los ácidos nucleicos, intentando sintetizar y ser lo más claro y preciso posible. Entonces para ello en las proteínas hablaremos de la introducción, de los aminoácidos, péptidos, obviamente de las proteínas y las estructuras que conforman este tipo de biomoléculas. En cuanto a los ácidos nucleicos hablaremos de la introducción, los componentes de los ácidos nucleicos y las estructuras del ADN y el ARN. Entonces, en cuanto al primer tema, las proteínas, estas son las macromoléculas más abundantes en los seres vivos. Entonces ustedes se preguntarán por qué. Y esto ocurre o se debe a la gran cantidad de funciones que cumplen en nuestro organismo y en los organismos de los seres vivos. Dentro de las funciones más importantes podemos destacar que son enzimas. Todas las enzimas son proteínas, y también hay biocatalizadores, los cuales permiten que las reacciones químicas ocurran, y también permiten que estos procesos ocurran de una manera más acelerada. Los biocatalizadores aumentan la rapidez en la reacción. Existe también una función de tipo estructural, como proteínas tales como el colágeno en los tendones, o también las podemos encontrar en las uñas y en el cabello. Está referente a la proteína que se denomina queratina, y básicamente lo que hacen es dar forma y estructura a algunas partes de nuestro cuerpo. También funcionan como almacenamiento. eh, Sabemos que en los carbohidratos lo habíamos hablado, y en los lípidos, por cada gramo de estas biomoléculas sintetizadas, para el primer caso en carbohidratos, por cada gramo de, de este de esta biomolécula metabolizada se generan 4 kilocalorías. Mientras que para los lípidos hablamos de que por cada gramo 9 kilocalorías. Así también para las proteínas hablaremos de igual forma que como para los carbohidratos. Por cada gramo metabolizado se van a producir 4 kilocalorías de energía necesaria para el funcionamiento óptimo de nuestro organismo. Entonces también hay una función que es la protección inmunológica, y esta se fundamenta en algunas proteínas específicas que actúan sobre nuestro sistema inmunológico y nos defienden y protegen de algunos patógenos, y digamos que son mediadores de estos procesos de control de organismos que atacan nuestro organismo, valga la redundancia. También hay funciones de receptores de señales, transportadores. En cuanto a las proteínas como la unidad para entender qué unidad es la que los compone a estas estructuras, hablaremos de los aminoácidos. Como para los carbohidratos eran los monosacáridos para la formación de polisacáridos, en este caso para la formación de una proteína se requiere como unidad estructural fundamental los aminoácidos. Estos son 20 aminoácidos esenciales o comunes que hablaremos más a detalle en las próximas diapositivas. Un aminoácido básicamente es un grupo carboxilo, está conformado o compuesto por un grupo carboxilo y otro amino unidos a un mismo carbono. En cuanto a la estructura de las proteínas, podemos encontrar la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces esto lo veremos a detalle en próximas diapositivas. En cuanto a la fórmula general o a la estructura general de un aminoácido, se caracteriza por tener en el centro un átomo de carbono alfa o carbono quiral, el cual es aquel carbono que tiene que sus 4 sustituyentes son distintos, tienen distinta característica. Entonces podemos observar en este caso que uno de los sustituyentes va a ser un átomo de hidrógeno, otro va a ser un grupo amino, y un tercero un grupo carboxilo. Estos tres no van a tener variación en cada uno de en los distintos aminoácidos. El único que va a cumplir con este rol de variabilidad va a ser este R en la parte inferior, que se conoce como grupo de cadena lateral. Entonces cada vez que este R
contenga una cadena específica o distinta, va a generar que que se conozca o se le atribuyan a este aminoácido en específico un nombre y unas propiedades particulares. En esta imagen podemos observar acá el átomo de carbono chiral o el carbono alfa y como el sustituyente en morado es el grupo de cadena lateral. Entonces para la glicina es un átomo de hidrógeno, para la alanina es un metil, para la valina podemos encontrar una estructura iso, acá podemos encontrar una estructura sec y para este caso para la leucina podemos encontrar una estructura ter como sustituyente de cadena lateral. Entonces para la formación de un péptido pues necesitamos de 2 o más aminoácidos. Entonces acá tenemos los 2 aminoácidos y observamos que a partir de una reacción de condensación donde se libera agua a partir de la unión del hidroxilo del grupo carboxilo del primer aminoácido y el hidrógeno saliente del grupo amino del segundo aminoácido, veremos que va a haber liberación de agua y la formación de un péptido, en este caso un dipéptido, mediante un enlace peptídico. Acá podemos observar una estructura en la que pues hay 2 aminoácidos, van a formar un dipéptido a partir pues de una reacción en la que va a haber liberación de agua y va a haber una formación de un enlace peptídico. Entonces tenemos la alanina más la tirosina, nos dará lugar a un dipéptido conocido como alaniltirosina. En cuanto a la proteína, podemos ver que esta se compone de distintas estructuras, unas más complejas que otras, pero en este caso pues podemos observar una estructura cuaternaria que es muchísimo más compleja y se caracteriza por los plegamientos, las torsiones y la manera en que se enrollan la estructura de esta biomolécula. Entonces es una estructura tridimensional única y estable. Y acá podemos observar algunos aminoácidos, bueno, los 20 aminoácidos comunes y esenciales para nuestro organismo y los que son los necesarios y fundamentales para la síntesis de las proteínas. Pero podemos observar en la tabla que hay distintos colores y esto se debe a que hay una subclasificación interna de estos aminoácidos. Aquellos que son aminoácidos ácidos, aquellos que contienen grupos, bueno, se conocen como aminoácidos aromáticos que contienen pues anillos aromáticos en su radical de cadena lateral. También aquellos aminoácidos básicos con naturaleza básica, aquellos que son alifáticos, los cuales pues contienen en esta cadena lateral unos grupos que son característicos de los alcanos, alquenos, alquinos de estas cadenas hidrocarbonadas. También hay algunos que aparte de los átomos fundamentales de las proteínas, de los aminoácidos, qué pena, aparte de esos átomos comunes que lo son pues, el hidrógeno, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, también hay otros átomos adicionales que los componen. En este caso podemos ver la metionina, está conformada por un grupo sulfuro, un átomo de azufre, y también podemos encontrar pues, grupos hidroxilo. Y por último, dentro de la parte amino de la estructura, en la prolina podemos encontrar que esta se encuentra ciclada. Entonces esto le confiere también unas características específicas. Acá podemos observar otros aminoácidos en los que estos se encuentran clasificados a partir de la carga que poseen. Entonces podemos encontrarlos como aminoácidos cargados o ionizables. Listo. Aquí en esta diapositiva encontraremos una tabla en la que nos presenta el pK de cada uno de los aminoácidos. Bueno, acá no de todos, pero pues de los de mayor interés para esta propiedad. Entonces el pK que es una propiedad de los aminoácidos que pues habla del carácter ácido el carácter ácido que le confiere el grupo carboxilo al aminoácido. Como sabemos, pues el grupo carboxilo es un grupo ácido derivado pues de
o principalmente encontrado en los ácidos carboxílicos, entonces este le confiere acidez a la estructura. Observamos que pues el que tiene un mayor pKa va a ser la arginina, digamos que sería el aminoácido con mayor acidez. En cuanto a las tablas de abreviaciones, entonces no sé si recuerdan en las guías 14 y 15 que se planteaban las abreviaciones de un péptido con el fin de que ustedes realizaran pues la estructura a partir de los E y mostraran la formación de los enlaces peptídicos. Entonces podemos encontrar una abreviación de los aminoácidos en 3 letras o en una letra, y esto pues con el fin de simplificar estas cadenas que son bastante largas y complejas. Entonces al escribirlos de esta forma pues se simplifica muchísimo la información. Podemos acá encontrar los 20 aminoácidos esenciales y que a cada uno le corresponde una abreviación de 3 letras y de una letra distinta respecto a los otros aminoácidos. En cuanto al enlace peptídico, pues ya les había mencionado en que el grupo carboxilo del primer aminoácido reacciona con el grupo amino del segundo aminoácido, donde hay posteriormente una deshidratación, una liberación de agua, se forma un enlace peptídico y se forma pues el dipéptido o el péptido correspondiente. En esta parte podemos encontrar en la estructura una parte que se le conoce como aminoterminal, que es el inicio del péptido, donde se encuentra pues el grupo amino cargado, y en la parte final encontraremos al grupo carboxilo cargado negativamente. En cuanto pues a la isomería que contienen las proteínas, estas también, al igual que los carbohidratos, contienen esta isomería cis y trans. Entonces no entraremos en detalle, pero sí es necesario entender que es un fundamento muy similar al de los carbohidratos que se les presentaba pues en presentaciones pasadas. Acá en esta diapositiva podemos encontrar básicamente lo que pretendíamos en la guía 14 y 15 cuando les colocábamos pues las abreviaciones de los aminoácidos correspondientes. Entonces buscábamos que ustedes realizaran pues el péptido de esta forma, en donde pues resaltaran los enlaces peptídicos que se formaban pues en la interacción o en la interacción entre dos aminoácidos distintos. Entonces acá observamos la tirosina que reacciona, forma mediante un enlace peptídico, pues digamos que inicialmente un dipéptido con la glicina y así sucesivamente hasta encontrar pues un péptido de 5 aminoácidos. En esta parte pues podemos resaltar que ahí se considera péptido cuando la estructura contiene menos o una cantidad menor a los 50 aminoácidos. Cuando supera esta cantidad de 50 aminoácidos hablaremos ya de una proteína, y pues se habla de que la proteína más grande conocida hasta la fecha se llama titina con 27.000 aminoácidos. En cuanto a sus estructuras, entonces como les había dicho, existen pues 4 tipos. La primaria es aquella que pues estábamos observando previamente, en donde los distintos aminoácidos se enlazan mediante enlaces peptídicos y forman pues las proteínas o péptidos determinados o correspondientes. Una segunda estructura es la estructura secundaria, que se basa en que ya las estructuras, las proteínas y péptidos empiezan a tener plegamientos. Entonces hay un plegamiento que es así como tipo espiral, que se conoce como alfa hélice. Y hay otro también que es un beta hoja plegada, que es otro tipo de plegamiento pues distinto al anterior mencionado. La estructura terciaria, entonces es una estructura conformacional de la proteína. Entonces aquí ya es un poco más compleja, en donde los plegamientos son mayores y digamos podemos observar que ya la estructura es mucho más
grande y más compleja. Y para hablar de lo que sería la estructura cuaternaria, hablaremos que la unión de dos de estas estructuras terciarias, entonces tenemos una proteína terciaria o una estructura terciaria por un lado, digamos que va a ser la 1, más otra estructura terciaria, y estas nos van a dar resultado a obtener pues una proteína con una estructura cuaternaria, ¿sí? Entonces, digamos que ese sería el resultante. Entonces, dos, o lo podríamos decir así, dos estructuras terciarias de proteínas nos van a dar lugar a una estructura cuaternaria. ¿Listo? En cuanto a los ácidos nucleicos, como les mencionaba, que para las proteínas la unidad fundamental van a ser los aminoácidos, para estas biomoléculas van a ser pues los nucleótidos. Entonces los nucleótidos a su vez se encuentran formados por tres partes fundamentales: una base nitrogenada, un azúcar, que van a ser pentosas, las cuales son pues un azúcar de cíclica de 5 átomos, y un grupo fosfato, grupos fosfato. Entonces aquí en la parte de la derecha podremos observar la imagen de la estructura de un nucleótido y los enlaces que se forman entre azúcar y la base nitrogenada. Encontraremos que hay un enlace N-glicosídico, y entre el grupo fosfato y el azúcar encontramos un enlace fosfoéster. Entonces hay otras unidades también importantes, a diferencia del nucleótido, que se conocen como nucleósidos, y estas se diferencian de los primeros o de los anteriores en que no contienen un grupo fosfato en su estructura, solamente contienen una base nitrogenada y un azúcar, y no pues digamos que el grupo fosfato como en el nucleótido. Y pues hablando de fosfatos, podemos decir que máximo esta estructura puede contener 3 unidades de este grupo, como lo vimos en la ruta metabólica de los carbohidratos, en la glucólisis, donde el ATP pues era un adenosin trifosfato, contenía 3 grupos fosfato. Las bases nitrogenadas, una parte pues de estos nucleótidos, como su nombre lo dice, pues contienen átomos de nitrógeno, y pues tienen una clasificación. Se clasifican en purinas y en primidinas. Las purinas son aquellas bases nitrogenadas que contienen dos anillos, el primero de 6 átomos y el segundo de 5 átomos. En estos anillos, dentro de los mismos, los componen átomos de nitrógeno, como podemos observar en la purina, adenina y guanina. Y en las primidinas encontramos estructuras compuestas de un único anillo, pero este pues es de 6 átomos, en los cuales también podemos encontrar átomos de nitrógeno dentro de su composición. Listo. Y en esta clasificación, en estas estructuras, podemos resaltar la citosina, uracil y la timina. Una diferencia que existe entre el ARN y el ADN, los ácidos nucleicos conocidos en nuestros organismos, es la diferenciación entre los azúcares que los componen. Entonces, para el caso del ARN, encontramos que en la posición 2, en el carbono número 2, hay un grupo OH, un hidroxilo, y digamos que esta característica o esta estructura se le conoce como ribosa. Mientras que en el ADN se encuentra compuesto o conformado por la desoxirribosa, donde en el carbono número 2 del anillo de la pentosa encontraremos un sustituyente, no como en el caso anterior un grupo H, sino en este caso encontraremos un átomo de hidrógeno nada más. Acá podemos encontrar como un resumen breve la diferencia entre nucleótido y nucleósido. Entonces acá podemos observar que no están los grupos fosfatos, como si pasan en los nucleótidos, y como acá nos muestra esta imagen, las partes de los nucleótidos, los enlaces, y en donde básicamente se encuentra oxigenado o desoxigenado pues la pentosa, para hablar de ADN o ARN. Entonces la diferenciación que podemos encontrar en esta estructura. Respecto a las bases nitrogenadas, el ARN pues
está conformado por uracil. Entonces la base nitrogenada que varía respecto entre el ADN y el ARN va a ser para el ARN pues el uracil y para el ADN la timina. Estas dos van a variar en los dos ácidos nucleicos y pues van a dar una característica propia del ácido. Listo. Entonces ya tenemos el nucleótido, ¿cierto? Miren, acá tenemos el nucleótido. Pero ustedes dirán, entonces, ¿cómo se forma el ácido nucleico? Entonces, básicamente lo que ocurre es una polimerización, que es la unión de muchos nucleótidos que van a dar lugar posteriormente pues al producto, a la biomolécula de importancia o de interés, que será el ácido nucleico. En este caso pues podemos observar que la base nitrogenada es una timina y no un uracilo, entonces hablaríamos de que esta polimerización o síntesis de nucleótidos va a generar una hebra que corresponde al ADN y no al ARN. Y esta polimerización ocurre mediante un enlace fosfodiéster. Se conoce así y básicamente consiste en la unión de un grupo fosfato, del grupo fosfato de la parte de la... ¿De qué? Qué pena, chicos. Entonces va a haber una unión entre el grupo fosfato del nucleótido inferior con el grupo OH de la pentosa del nucleótido superior. Entonces allí se va a formar un grupo, un enlace fosfodiéster y pues va a haber una liberación de moléculas. En este caso pues este hidrógeno va a salir y se va a formar pues este enlace fosfodiéster que podemos observar en la imagen. Así sucesivamente pues se va a sintetizar una cadena bastante grande y pues dará origen a una hélice del ADN, de lo que conocemos como el ADN. Pero entonces, ustedes dirán, acá solo tendríamos una hebra, una única hebra. Y el ADN se forma pues por dos hebras que se encuentran en forma de espiral, más o menos así, algo así. Qué pena. Entonces, veremos que hay dos hebras que se sintetizan como les presenté anteriormente, pero ustedes dirán, y entonces estas cómo se unen, cómo se enlazan o cómo interactúan. Esto ocurre a partir de la unión de las bases nitrogenadas de las distintas hebras. Entonces hay bases complementarias en las que la timina y la adenina son complementarias y únicamente se enlazan con ellas dos, ¿sí? Únicamente ocurre el enlace o la interacción entre ellas dos, mientras que hay unas otras bases complementarias las cuales son citosina y guanina. Entonces estas dos van a interactuar, se van a enlazar y van a dar origen pues a la doble hélice. Para el caso de la timina y adenina observamos que las bases nitrogenadas generan dos enlaces de puentes de hidrógeno. Entonces acá los podemos observar, dos enlaces únicamente. Entonces digamos que la veríamos de esta forma, así, cuando se forma enlaces timina-adenina. Y en el caso de citosina-guanina vamos a ver que hay una formación de tres enlaces de puentes de hidrógeno. Hay tres puentes de hidrógeno que serían pues de esta manera. Y de esta manera, poco a poco y sucesivamente, según pues el tamaño del ADN de interés, bueno, no de interés, que se sintetiza en nuestro organismo, entonces veremos que va a ocurrir este proceso de manera periódica de esta forma como se las estoy presentando. Listo. Entonces digamos que en esta imagen podemos ver como un modelo de lo que sería una representación de lo que sería el ADN. Acá podemos observar las bases complementarias, las bases nitrogenadas y complementarias entre ellas, como interactúan mediante puentes de hidrógeno y dan resultado pues a la doble hélice correspondiente del ADN. Hay tres variantes estructurales del ADN, pero pues la más común es la forma B, que esta se encuentra húmeda y es la que conocemos y se representa de manera más frecuente en todas las literaturas, imágenes y demás. En cuanto al ácido ribonucleico o ARN, este se diferencia del ADN, como lo habíamos visto, pues por
por la ribosa. Entonces acá encontraremos que la pentosa contiene este grupo hidroxilo que estaba mal dibujado. También, como vemos, el ácido ribonucleico no contiene dos hebras, dos hélices, sino que contiene una única hebra. Entonces, de esta forma, pues vamos a hablar de una estructura lineal. Y a diferencia del ADN, pues no va a existir la base nitrogenada timina para este caso, sino vamos a encontrar uracilo. ¿Listo? Y pues hay tres tipos de ARNs en nuestro organismo. Hay uno que se conoce como ARN mensajero y este se forma a partir del ADN por un proceso llamado transcripción. Entonces lo que ocurre es que se lleva la información desde el gen, entonces que se encuentra en el núcleo de la célula, hasta los ribosomas para realizar la síntesis de las proteínas. Entonces, a partir de ADN se forma ARN y posteriormente se forma este ARN mensajero, el cual va a llevar la información hasta el ribosoma. El segundo ARN que conocemos se llama el ARN ribosomal, el cual básicamente pues, es componente de este organelo de la célula y permite codificar el mensaje en un proceso llamado traducción. Entonces, donde la información genética de interés, o bueno, que va a producir proteínas, es procesada, se une a partir de la generación de aminoácidos y posteriormente se van a producir o sintetizar las proteínas. Y hay un tercer ARN que se conoce como ARN de transferencia, el cual pues se encuentra en el citoplasma y este transporta los aminoácidos desde este organelo, desde el citoplasma hasta el ribosoma. Transporta los aminoácidos y posteriormente pues permite que se unan y se forme pues la proteína. Entonces acá podemos ver como el resumen de lo que les decía del ARN. Entonces esta imagen es como una síntesis del dogma central de la biología molecular, así se le conoce, y lo que permite es sintetizar la información de los procesos que ocurren con el material genético de nuestro organismo. Entonces tenemos el ADN y este pues puede a su vez realizar una multiplicación del mismo, que se conoce como un proceso de replicación. También, aparte de replicarse, entonces el ADN, mediante un proceso denominado transcripción, se convierte en ARN, donde la doble hélice termina siendo una única hélice. Se cambia pues la base nitrogenada y también se llevaría la pentosa, el azúcar correspondiente, para pues generar este ARN que posteriormente lo que hace es llevar la información genética del ADN, la lleva hasta el ribosoma, como vimos en la diapositiva pasada, y mediante un proceso que se conoce como traducción, entonces esta información genética se convierte en aminoácido y posteriormente en proteína. Y así pues vamos a así poder sintetizar las proteínas que son de nuestro interés. Entonces pues eso sería todo, chicos. Espero, aunque me extendí un poco más, que todo este tema se pueda sintetizar pues en una media hora y puedan entender a mayor profundidad estas dos biomoléculas. Gracias.